Hola, ¿cómo estamos, iglesia amada? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? ¿Bien y de buenas, como decimos? Excelente. Sabes, nos da muchísimo gusto nuevamente poder contar contigo. Gracias también y principalmente porque sabes, obedeciste el deseo que seguramente Dios puso en tu vida y en mi vida, en nuestro corazón, para venir a escuchar su mensaje con un propósito: poderlo aprender, para poderlo vivir y sobre todo para poderlo enseñar, compartiéndolo con otros y principalmente en nuestra casa y aquellos en donde el Señor nos ponga en todo lugar, que podamos compartir este precioso mensaje, que es el mensaje de un Cristo, de un Dios que está empeñado en demostrarle a las personas que las ama de verdad. Así es que te mandamos como siempre un fuerte abrazo de donde quiera. Sabes que tú nos estés escuchando, de la Ciudad de México, del Estado de México o de alguna parte de la República Mexicana o inclusive en el extranjero. Recibe un fuerte y caluroso y fraternal abrazo de parte de esta iglesia local, Centro Cristiano Valle. Amén. Así es que, como siempre te decimos, sabes, te pedimos que desde ahí donde estés escuchando este mensaje, tú puedas compartirlo con otros. Utiliza ahí tus redes, no te salgas, utilízalas y dile a alguien: sabes, estamos empezando a escuchar el mensaje en Centro Cristiano Valle, vente, no te lo puedes perder. ¿Ok? Anima. Dice la Escritura que dar de gracia lo que el Señor nos ha dado de gracia. Y qué mejor que poder compartirle al mundo que tiene un Dios poderoso, que está empeñado en demostrarnos que nos ama verdaderamente. Así es que seas bienvenido otra vez. Y te pedimos, como siempre, ¿verdad?, que tú extiendas tus manos hacia mí de manera simbólica. Donde te encuentres, extiende las manos y vamos a poner este mensaje en las manos de este Dios poderoso. Vamos a empezar. Señor, te damos gracias, Padre, primeramente por el permitirnos reunir. Gracias por la tecnología. Gracias por este medio del internet que hoy nos permite, Señor, llevar tu mensaje en todo momento y en cualquier parte del mundo. Hoy te pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús, Señor, que tú uses la vida de tu Hijo, de Ramón, para que a través de él tú nos hables, Señor. Quita toda palabra de hombre y solamente deja, Señor, tu palabra. Y, Señor, te rogamos en el nombre de Jesús que podamos ser oidores, pero también hacedores de la misma, Señor, con un objeto: poder continuar extendiendo el reino de los cielos. Hemos orado en tu nombre, Cristo Jesús. Amén. Pues qué alegría, la verdad, tenerte nuevamente en casa. Y si tú estás compartiendo este mensaje con alguien, dale un fuerte abrazo, abrázalo ahí donde estás, dile: mira, este abrazo viene de parte de Dios. Y si tú estás en un lugar ahí solitario, solo, mira, alza tu mano derecha, luego la izquierda y cruza, y date un fuerte abrazo de parte de Dios también. Ok, mira el mensaje de hoy que tengo para tu vida y para mi vida. Y le damos gracias también aquí que está con nosotros hoy David Reyes. También se encuentra gente del staff, Brenda, que nos acompaña, ¿verdad?, para poder llevar este mensaje de la mejor manera posible. Amén. Así es que te mandan también un cordial saludo. ¿Y te parece si iniciamos? Mira cómo vamos a empezar el día de hoy. Sabes, muchas veces tú y yo estamos esperando que Dios nos hable. ¿Cuántos queremos que Dios nos hable cuando vamos y lo buscamos, cuando oramos, cuando realmente tenemos una necesidad? O en ocasiones queremos agradecerle lo que ha hecho el Señor en nuestras vidas. Y muchas ocasiones la gente dice: pastor, por más que voy y oro, por más que lo busco, como que el Señor no me escucha. Y mira bien algo que te tengo que decir esta noche. El problema no es que Dios no hable, ¿sabes? El problema es que nosotros no siempre damos seguimiento a lo que el Señor nos está hablando o nos está revelando. Hoy vivimos en una generación que escucha muchas predicaciones, hay mucha palabra, hay de dónde escoger. El menú se ha diversificado de una forma increíble. Consumimos, te digo, enseñanzas, consumimos predicaciones excelentes, consumimos entrevistas muy ricas, inclusive podemos dar o recibir consejería. Pero sabes, repito, es importante
dar seguimiento a lo que Dios está hablando a tu vida y a mi vida. ¿Y a poco no? Muchas ocasiones, después que termina el servicio o el culto los domingos, o por donde tú lo veas, siempre decimos amén. Ahora, ¿qué pasa después del amén? Muchas veces decimos, ¿sabes? Hoy el mensaje me encantó, hoy fue para mí, la palabra estuvo poderosa, realmente, ¿verdad? Sentí algo especial. Pero ¿qué es lo que sucede? No nada más es decir, wow, qué buen mensaje es para mi vida, sino la clave está en obedecer, el dar seguimiento a lo que Dios nos está pidiendo que hagamos a través de este mensaje. Amén. Y mira, la palabra seguimiento ahí en el diccionario dice, consiste en vigilar la continuidad de un suceso o de un proceso. Cuando tú ves o tú tienes algún proyecto de vida, o tú tienes precisamente una actividad, o te dan un consejo o un mensaje, lo que tú tienes que hacer es darle continuidad. ¿Para qué? Para poderlo realizar. Y yo te quiero decir, mira, el primer punto precisamente del mensaje de hoy, ¿qué debemos hacer después del amén para dar seguimiento? Es precisamente la palabra sin seguimiento es un peligro. La palabra sin seguimiento es un peligro, porque nos podemos acostumbrar a oír la palabra y simplemente nos quedamos en el oír, pero nunca en ser hacedores, como dice el Evangelio de Santiago, ¿no? Así es que fíjate bien, vamos a leer la Escritura para que el Espíritu Santo nos revele lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas. Ageo 1, en el verso 5 al 7, allí en esta Reina Valera versión 60, la vamos a leer. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos, siembran mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditar sobre vuestros caminos. Qué tremendo, ¿no? El Señor dice, medita en la forma que estás viviendo. Sabes, muchas ocasiones tú estás muy entusiasmado con edificar tu vida, tu casa, pero el Señor te dice allí en Ageo, ¿sabes? Has descuidado mi casa. Y sabes, todo el esfuerzo que tú haces, a veces has dicho, no me alcanza, ¿cómo es posible? Hoy trabajo más, me esfuerzo más, y sin embargo los recursos no están siendo suficientes. ¿Sabes? El Señor te dice de alguna manera, medita bien en vuestros caminos. Es tiempo de que solamente tu casa esté edificada y la mía esté abandonada. Y entonces el Señor nos da ahí un mensaje poderoso, ¿no? Nos dice que nosotros sí tenemos que trabajar e invertir en su casa. El pueblo en este momento recibió palabra profética, había llorado, había un arrepentimiento tal vez, pero ¿sabes? No terminaban de construir o de invertir en el templo de nuestro Dios poderoso. Escuchaban, pero no obedecían. Están mal, dice, porque no hacen el seguimiento, nos dice ahora el Señor Dios poderoso. Y la pregunta para ti esta noche es, ¿cuánta palabra has recibido desde que tú eres cristiano? ¿Cuántas predicaciones, cuántas enseñanzas, iglesia amada? ¿Cuántas ocasiones hemos escuchado, verdad, la Escritura, predicaciones excelentes, enseñanzas que uno dice, wow, Señor, gracias por esto, pero realmente cuánto de eso lo hemos puesto por práctica? ¿Cuándo le damos seguimiento? Si haz de cuenta, el Señor en algunas ocasiones nos pide que perdonemos y nos llega al corazón esa palabra, pero sabes, no se hace carne, o sea, se queda simplemente en una emoción, se queda en un buen sabor de boca, pero eso no le damos seguimientos y no la ponemos, ¿verdad?, por obra. ¿Cuántas veces has recibido tan solo aquí en Valle palabra de Dios? ¿Y cuántas veces has practicado los mensajes que Dios nos ha dado? Es importante mencionar
que tenemos que dar seguimiento a lo que el Señor y Dios nuestro está hablando en nuestras vidas en diferentes formas. En las predicaciones, insisto, en las enseñanzas, en las revelaciones, mientras lo buscamos en forma personal, familiar y congregacional. En las oraciones que tú haces de manera personal o tu familia, o que hacemos aquí como iglesia local de Jesucristo. Amén, iglesia. ¿Cuántos de aquí estamos recibiendo este mensaje? ¿Qué estamos haciendo con lo que Dios nos da en cada mensaje, en cada indicación? ¿Sabes que Dios tiene planes de bien y no de mal para nuestras vidas? Ahí en Jeremías 29:11 dice: porque mis planes son de bien y no de mal, para darte un futuro lleno de esperanza. Así es que esta noche tú y yo tenemos que estar muy atentos a cómo dar seguimiento en nuestra vida y sobre todo a la palabra de este Dios poderoso. Wow, Señor. Amén. Mira, vamos a revisar un momento en donde un hijo de Dios se siente pues agobiado, se siente solo tal vez. Acompáñame por favor a la escritura, al libro de Jeremías. Vámonos al capítulo 45 por favor, y te voy a leer del 1 al 5 los versos en esta nueva traducción viviente. Vamos a hablar de este hombre llamado Baruc. Dice así el verso 1: el profeta Jeremías le dio un mensaje a Baruc, hijo de Nerías, en el 4º año del reinado de Joacín, hijo de Josías. Después que Baruc escribió todo lo que Jeremías le había dictado, le dijo: Baruc, esto te dice el Señor, Dios de Israel. Tú has dicho: estoy repleto de dificultades, no he sufrido ya lo suficiente y ahora el Señor ha añadido más. Estoy agotado de tanto gemir y no encuentro descanso. Wow. Baruc dice: esto dice el Señor, destruiré esta nación que construí, arrancaré lo que planté. ¿Buscas grandes cosas para ti mismo? No lo hagas. Yo traeré un gran desastre sobre todo este pueblo, pero a ti te daré tu vida como recompensa donde quiera que vayas. Yo, el Señor, lo he hablado. No sé si alguna ocasión tú, mira, aquí podemos ver qué pasa con este hombre llamado Baruc. Sabes, era el que escribía los mensajes del profeta Jeremías. Acuérdate que antes en el Antiguo Testamento el Señor hablaba a través de profetas y de reyes, pero algunos de estos profetas pues necesitaban ayuda de que alguien escribiera el mensaje que ellos estaban dando. Es padre esto, ¿no? Es interesante. Imagínate que lo que tú escuchas realmente lo documentes. Imagínate que tú, que de repente te da el Señor una palabra, de repente alguien empieza a oírte y tú le puedes dictar lo que Dios está hablando. O en cuántas ocasiones el Señor no nos da una profecía, tú la estás recibiendo y después de que termina la profecía tú dices: wow, pero yo quisiera retener, y te das cuenta que alguien tomó un video o está registrando ese maravilloso mensaje. ¡Qué oportunidad! Pues es así precisamente como Dios utilizaba a Baruc, que cada vez que su profeta Jeremías hablaba, el que escribía los mensajes era este hombre llamado Baruc. Pero ¿qué pasaba con él de repente, no? Escúchame bien. Cuando Baruc se sentía solo o se sentía él que desfallecía, ¿qué estaba pasando en realidad? Baruc escribió las palabras de Dios y estaba cerca del ministerio profético de Jeremías. Aún así, un día se sintió abrumado y dijo: ay de mí ahora. A veces la palabra de Dios nos llega, pero no la procesamos en nuestro corazón. La emoción sin práctica genera frustración. Dios quiere que restaurarte donde quiera que te has quedado estancado. En otras palabras, ¿cuántos mensajes otra vez hemos recibido? Muchas ocasiones, ¿verdad? Cuando empezamos en el cristianismo, estamos cerca de hombres de Dios poderosos, de pastores, de apóstoles, de ministros que decimos: wow, qué bendición es tener esta persona, ¿verdad?, en mi vida. ¿Por qué? Porque puedo aprender más rápido, porque realmente me motivan a tener una vida de seguimiento. Y sin embargo, por mucho que escribamos los mensajes de Dios, que los repasemos,
si no le damos un seguimiento y obedecemos la palabra de Dios, entonces nos perdemos verdaderamente todo. Tremendo es esto, ¿no? Tremendo. Aún estando recibiendo palabra poderosa de Dios, nosotros eso no lo aprovechamos. Simplemente, insisto, lo escuchamos, pero no lo procesamos, no lo llevamos a cabo, no le damos seguimiento a lo que Dios está hablando. Fíjate bien, le dice inclusive Dios a este hombre llamado, ¿sí? Baruch, escucha, y tú buscas para ti grandezas. Baruch estaba rodeado de palabra, pero no la estaba aplicando a su propio corazón. Puedes estar cada domingo escuchando una y otra vez mensajes, predicaciones, enseñanzas. Inclusive puedes estar sirviendo en diferentes áreas de tu congregación, participando activamente en la iglesia, dar enseñanzas, consejería, y aún así no dejar que la palabra, ¿verdad?, te transforme. No basta escribirla, saberla, repetirla. Hay que obedecerla, dándole seguimiento, iglesia amada. ¿Estás recibiendo este mensaje de parte de Dios? Practica, obedece lo que Dios te da en cada instrucción. Te digo, cuando tú lo buscas de manera personal en ese lugar secreto, cuando tú abres la palabra, cuando tú, inclusive el Señor en sueños habla, en predicaciones, en enseñanza, es importante, claro, escribir la palabra, ¿verdad?, para después poderla revisar y en ese momento poder empezar a ponerla por obra, o sea, a practicarla a través de un seguimiento importante. De verdad te lo digo, es importantísimo el mensaje que el Señor nos está dando a tu vida y a mi vida el día de hoy. ¿Cuántos años más, verdad, vamos a pasar si no tomamos este mensaje, escuchando, inclusive impartiendo mensajes y no vivirlos de manera personal? Es muy triste, ¿no? Cuando alguien nos dice, sabes, tú predicas, tú enseñas muy bonito, tú como cristiano hablas de la palabra, pero sabes, necesitas vivirla más frecuentemente. Wow. Yo recuerdo muchísimas veces antes de que yo estuviera en el ministerio pastoral que Dios me ha honrado en dármelo, ¿verdad? En cuántas ocasiones yo no pude tomar algún curso, algún diplomado, algún seminario inclusive, o pláticas importantes en mi empleo de comunicación, de cómo poder, ¿verdad?, poder trabajar con un equipo de trabajo, y sin embargo, por mucho conocimiento que exista, en cuántas ocasiones personas con una preparación excelente no viven esa realidad en sus hogares. Y alguien nos dice, oye, tú sabes mucho, pero necesitas aterrizar, darle seguimiento a lo que estás tú enseñando a los demás. Como dice la Escritura, debemos de ser nuestros propios maestros. Si enseñas algo, tú y yo lo tenemos que empezar a vivir. Y mira, acompáñame al segundo libro de Crónicas. Amén, iglesia. Al capítulo 24 vamos a ver una historia bíblica que nos va a revelar la importancia de poder tener, ¿verdad?, un seguimiento, pero también las consecuencias que van a pasar cuando tú y yo no lo ponemos en práctica, no le damos un seguimiento. Simplemente te digo, decimos amén, pero y después del amén, ¿qué sigue, iglesia amada? Entonces, segundo libro de Crónicas, capítulo 24. Vámonos, ¿te parece bien? Al 17 al 22. Te voy a leer esta nueva traducción viviente. Escucha esto. Después de la muerte de Joiada, los líderes de Judá fueron y se inclinaron ante el rey Joás y lo persuadieron para que escuchara sus consejos. Decidieron abandonar el templo del Señor, Dios de sus antepasados, y en cambio rindieron culto a ídolos y a los postes dedicados a la diosa Acera. A causa de este pecado, el enojo cayó sobre Judá y sobre Jerusalén. Sin embargo, el Señor envió profetas para que el pueblo se volviera a él. Los profetas advirtieron al pueblo, pero aún así ellos no quisieron escuchar. Qué tremendo caso el de este rey, ¿verdad? Joás. ¿Te acuerdas que el rey Joás empezó a reinar a los 7 años cuando esa mujer Atalía perversa quería usurpar
el trono para ser reina. Es impactante ver cómo este hombre, ¿verdad?, sacerdote llamado Joiada, lo protege. Ella dice: no le digan a esta mujer la existencia de este bebé, de este joven, de este niño. ¿Para qué? Para que en un momento determinado lo presentemos y él sea el que reine sobre el pueblo de Israel, de Judá. Sí, amén. Y de Israel, obviamente. Amén, iglesia. Y entonces, cuando esta mujer ya está a punto de tomar, ¿verdad?, su lugar como reina, como rey de Jerusalén y de Judá, este hombre presenta a este niño, Joás, de solamente 7 años, y obviamente se respeta y él es el nuevo rey. Pero ¿qué sucede? Pues siempre a cargo de este hombre, ¿no? Imagínate, un niño de 7 años necesita conducción, necesita cuidados, necesita que alguien lo proteja, y este sacerdote toma el papel de padre, por decir así, para empezarlo a guiar. Y seguramente si tú lees ahí el segundo libro de Crónicas, el capítulo 24 que estamos hoy leyendo, te vas a dar cuenta cómo él reinó 40 años. Él estuvo mucho tiempo reinando de manera correcta. ¿Por qué? Porque su asesor, su protector, este hombre, ¿verdad?, que se convirtió, por decir, en su manager, lo llevó por el camino adecuado de este Dios poderoso. Pero ¿sabes? Dice aquí la escritura que una vez que este hombre, su protector, muere, este hombre llamado Joiada, ¿verdad?, muere, entonces él deja de dar seguimiento a todo lo que había aprendido cuando este hombre estaba. Y es que, ¿sabes? Aquí la enseñanza es que es importante para el seguimiento que hagamos empezar a ver y a poder dar cuentas a alguien de nuestro actuar y de nuestro vivir, entre otras cosas. Empezar, ¿sabes?, a repasar entre semana. Bueno, ¿qué fue lo que habló el Señor el domingo? Habló sobre rendición. Ok, ¿cuáles son aquellas cosas donde yo no me debo rendir? ¿Cuáles son aquellas cosas en donde el Señor me está diciendo que avance, que ya no me quede estancado en eso? Ya te dije, si es a lo mejor, ¿verdad?, pedir por salud, qué es lo que el Señor está hablando a mi vida y poderle darle el seguimiento adecuado. Pero aquí está tremendo. Muere precisamente este hombre llamado Joiada, y entonces ¿qué pasa? Llegan, ¿verdad?, consejeros ante el rey Joás y lo persuaden para que escuche sus consejos. Decidieron abandonar el templo del Señor. ¿Sabes? Cuando estos hombres llegados, dice la Reina Valera que fueron y le dieron primeramente palabras así persuasivas, ¿no? Como se dice en la escritura, lisonjas. Vive el rey es un hombre muy sabio, el rey te ha puesto en este lugar. O sea, cuando llega alguien, ¿verdad?, a tocar tu ego, cuidado, porque entonces, como llegaron a engrandecer a Joás, él escuchó esos consejos. ¿Y qué pasó? Lo desviaron de los propósitos de este Dios poderoso. Y sabes, es tremendo cuando tú escuchas voces, lo hemos insistido, que no provienen de este Dios poderoso, de su Espíritu Santo hoy el día. Por eso es importante estar en comunión constante con nuestro Dios, como lo hacía Daniel, ¿verdad?, 3 veces al día, como lo hacía inclusive el Señor Jesús cuando estuvo aquí estos 3 años y fracción, ¿verdad?, en su ministerio. Él se apartaba de un tiempo especial para buscar la presencia de su Padre Celestial. Es urgente esto, hermano. Y entonces, ¿qué sucede? El Señor manda profetas para persuadir al pueblo y decir que regresen a los principios, ¿verdad?, de la palabra de Dios. Wow, Señor. Fíjate bien, en el 20, entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo de Joiada, el sacerdote. Entonces, ¿qué pasó? Tenemos aquí al hijo, un profeta también de este hombre llamado Joiada, que había muerto. Entonces su hijo, como profeta, lleva un mensaje ¿verdad?, al pueblo de Dios. Dice aquí, se puso del pie delante del pueblo y dijo: esto dice Dios, ¿por qué desobedecen los mandatos del Señor e impiden su propia prosperidad? Wow. Ustedes han abandonado al Señor y ahora Él los ha abandonado a ustedes.
Entonces los líderes tramaron matar a Zacarías, y el rey Joás ordenó que lo mataran a pedradas en el atrio del templo del Señor. Así fue como el rey Joás pagó a Joiada por su lealtad, mató a su hijo. Las últimas palabras de Zacarías al morir fueron: que el Señor vea lo que ellos hacen y vengue mi muerte. Tremendo, ¿no? Imagínate nada más a qué nivel él se desvió de la palabra de Dios, a qué nivel Joás dejó dar seguimiento de obedecer la palabra de Dios. Muchos años había estado en los mandatos sin principios y Dios lo había prosperado. Dios le estaba dando dirección para su pueblo y con respecto también a sus enemigos, hermano. O sea que Joás el rey empezó bien, pero terminó mal por no dar seguimiento a la palabra de Dios. Fíjate bien, Joás fue instruido por el sacerdote Joiada. Mientras tuvo guía, hizo lo correcto, pero cuando murió Joiada, Joás abandonó la dirección espiritual. Escuchó mientras había presión, pero no desarrolló convicción. Le faltó seguimiento. Muchos obedecen cuando la emoción está fresca, ¿no? Pero cuando pasa la intensidad del domingo, se enfría la decisión. ¿Ok? Cuando pasa eso, decir amén, muchas ocasiones empezamos a olvidar la palabra. Y sabes, la palabra que no se refuerza se diluye. La palabra que no se refuerza se diluye en nuestras vidas. Y mira, vamos a ver una historia de un hombre, ¿verdad?, que es importante revisarlo para que veas cómo cuando alguien le da seguimiento y obedece a la palabra de Dios es extraordinario. Iglesia amada, vaya. ¿Estamos recibiendo el mensaje, iglesia? ¿Estamos recibiendo lo que Dios está hablando? Gloria a Dios. Esdras capítulo 7, el verso 10, en esta Reina Valera versión 60. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir, o sea, investigar la ley de Jehová, y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Fíjate lo que dice esta otra versión del lenguaje actual, Esdras 7:10. Esdras se dedicaba a estudiar la ley del Señor, a ponerla en práctica y a enseñar a los israelitas sus leyes y mandatos. Wow, aquí tenemos un modelo también a seguir, ¿no? El de este hombre llamado Esdras, porque él preparó su corazón. ¿Para qué, hermano? Con 3 palabras dice: porque Esdras había preparado su corazón para inquirir, o sea, para investigar, para estudiar con cuidado la palabra de Dios. Y en segundo, ¿qué dice? Para cumplirla, o sea, para darle seguimiento y practicarla. Y el tercer punto, para enseñarla, o sea, para compartir con otros esta enseñanza. ¿Sabes? Esdras no enseñó primero. Esdras no evangelizó primero. Primero cumplió la palabra. Primero cumplió la palabra y después de practicarla, él le enseñaba. O sea que una iglesia madura no es la que más escucha, hermano, es la que más practica a darle seguimiento a la palabra de nuestro Dios poderoso. Amén. Dios está hablando a tu corazón. Mira, ahí en Daniel capítulo 1 verso 17, ¿verdad?, al 21, en esta Reina Valera 60, dice así: a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencia, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días al fin de los cuales había dicho el rey que trajesen al jefe de los eunucos, los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Él, y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Qué extraordinario es esto, ¿no? Si tú te das cuenta ahí en Daniel y empiezas a leer los primeros capítulos, te vas a dar cuenta cómo estos 3 jóvenes junto con Daniel fueron exiliados, fueron llevados como esclavos de su tierra a Babilonia bajo el reinado de este hombre llamado el rey Nabucodonosor. ¿Te acuerdas? ¿Y cómo? ¿Qué dice el rey? ¿Sabes?
ya llegaron todos los que están siendo esclavos, apártenme a los mejores jóvenes de la realeza, jóvenes de buen parecer y que sean jóvenes inteligentes, que sean prestos para la enseñanza, que me puedan, ¿verdad?, venir a enriquecer como rey y a mi pueblo como caldeo. O sea, en otras palabras, lo que trataba de Nabucodonosor era de utilizar el talento de estos jóvenes para beneficiar a su reino y hacerlo más fuerte, y claro, él también como rey hacerse más poderoso. Inclusive dice ahí la escritura que les ofrece de su comida y de su vino. Y sabes lo que finalmente quería Nabucodonosor, que estos jóvenes aprendieran su ciencia, aprendieran sus costumbres, y finalmente ellos se sumaran y empezaran a cambiar su identidad y ahora, ¿verdad?, servir al reino de Nabucodonosor, o sea, hacerse como los caldeos. Esa era la intención, porque cuando alguien como él comparte el pan, comparte el vino, pues no es nada sencillo. Por eso en los tiempos actuales el apóstol Pablo nos dice en la carta a los Romanos capítulo 12 que nosotros no debemos de amoldarnos al mundo. ¿Por qué, hermanos? Porque muchas veces es tan atractivo que olvidamos nuestra identidad y nos empezamos a parecer al mundo. Y entonces, ¿qué dijo Daniel y sus amigos? No, por favor, no. Propuso en su corazón, Daniel 1:8, no contaminarse con la comida y el vino del rey. En otras palabras, él y sus amigos, ¿qué dijeron? ¿Sabes? Nosotros tenemos principios, nosotros tenemos, ¿verdad?, mandamientos y ordenanzas del rey al cual vivimos y servimos para él. Y entonces, ¿qué repasó? Seguramente Daniel y sus amigos recordaban la escritura, hermano. Y en ese momento, acuérdate, ¿verdad?, que el idioma que se manejaba era el arameo. Y entonces ellos recordaban y vivían la Torá, hermano. El Éxodo 20, ¿qué dice? Ahí fíjate, Éxodo 20:1. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y seguramente Daniel, ¿sabes qué hizo? Seguimiento a sus creencias como hijo, ¿verdad?, de un Dios poderoso, hermano. ¿Te das cuenta lo maravilloso que es esto? Que cuando tú y yo realmente practicamos la palabra, que cuando tú o yo realmente después del amén empezamos a vivir los mensajes y lo que dice la palabra, nuestra vida va a ser diferente a lo que hacemos. Imagínate todo lo que Daniel después, si empiezas a leer el capítulo 2 y así, te vas a dar cuenta de cómo el Señor los usó de manera sobrenatural, y seguramente vas a ver cómo ellos pusieron el nombre de Dios en alto, iglesia amada. Y también, claro, ellos se beneficiaron. ¿Por qué? Porque establecieron una diferencia. No nada más habían entendido la palabra, no nada más podían compartirla, sino también y principalmente la podían vivir en el día a día, aún ante tentaciones. Porque ¿sabes a quién no le gusta tener esos manjares que el mundo ofrece hoy? Es una estrategia tremenda de Satanás. Desde inclusive ahí en Mateo 4 lo puedes comprobar, cómo el enemigo tentó al mismo Jesús, hermano. Cómo el enemigo ahí, ¿verdad?, en Mateo 4 le ofrece todos los reinos de la tierra, hermano, con una sola intención: que postrado le sirviera. O sea, que renunciara a su identidad como hijo del Altísimo y que ahora le sirviera y se pareciera a Satanás en todo. ¿Y qué hizo Jesús? Vete, Satanás, porque escrito está. Sabía la palabra, pero también le daba seguimiento, la vivía, iglesia amada. Así lo estamos viendo en la vida de Esdras, así lo estamos viendo en la vida de Daniel y sus amigos. Nos conviene ante todo, entonces, ¿qué cosa? Darle la gloria y la honra. Y mira, te voy a dar un dato. Daniel, ¿sabes qué significa? Dios es juez. Y sabes, Daniel seguramente vivió toda su vida
con esa situación en su corazón y en su mente. Sabía que una vez el Señor le iba a pedir cuentas, y sabes, él vivió dándole seguimiento y obedeciendo su palabra, porque sabemos que igual que nosotros, que un día vamos a estar a la presencia de un Dios poderoso. Y sabes, para que veas que esto no es, porque oye, es que esta es una palabra fuerte. Mira, en Romanos capítulo 14 verso 12, en esta Nueva Traducción Viviente, escucha esto: es cierto, cada uno de nosotros tendrá que responder por sí mismo ante Dios. Entonces, ¿sabes qué? Daniel dijo: me propongo en mi corazón, Señor, obedecerte, darle seguimiento, vivir tu palabra, no importa las circunstancias, porque yo sé que tú tienes pensamientos de bien y no de mal, para darme un futuro lleno de esperanza. Amén. Entonces, fíjate cómo dar seguimiento a la palabra. En estos minutos te digo: el 1, escribe lo que Dios te está hablando de manera personal en cada mensaje, en este mensaje. No solo anotes el versículo, escribe una acción. ¿Qué vas a hacer esta semana con lo que te está dando el Señor? Voy a orar por cada día, voy a reconciliarme. Si el Señor te está diciendo, da seguimiento, ok, voy a anotar cuáles son las cosas que el Señor me está hablando día con día, minuto a minuto. ¿Sabes? Revísala a la mitad de la semana, hermano. ¿Qué es lo que el Señor me dijo y qué he hecho con esto? ¿Cómo lo estoy viviendo? Y sabes, comparte tu decisión con alguien. Háblalo con un amigo, con un familiar, con un líder, con alguien que puedas compartir la palabra, para que eso te comprometa y te esté fortaleciendo más, hermano. Amén, iglesia. Y también, sabes, una vez que tú ya, ¿verdad?, le estás dando, como te dije, seguimiento a través de escribir lo que Dios te da de manera personal, revisarla entre semana. Ponte un día, voy a revisarla el día martes, el día jueves, un día a la semana, en la mitad de la semana, hermano, y después poderla compartir con alguien. ¿Sabes? El Señor está hablando, por ejemplo, que cambie mi forma, mi carácter, que no sea un hombre que me enoje fácilmente, etcétera, etcétera. Y sobre todo, ¿sabes? Testifica lo que has vivido, no nada más tu testimonio, sino lo que estás viviendo. Cuando obedecemos, dile a la gente: sabes, yo en mi vida necesitaba, ¿verdad?, salir adelante, rendirme en algunas cosas, pero en otras estar firme, ser una persona de compromiso, que mi palabra que comprometa verdaderamente yo la honre, etcétera, etcétera, iglesia. Amén. Dios habló a tu corazón. Dime si no es hermoso este día, hermano, en donde Dios nos está diciendo de alguna manera: ¿sabes? Practica mi palabra en el día a día. Y después de decirme amén, entonces dale seguimiento, porque sabes, nos esperan grandes bendiciones, y sobre todo no nada más a nivel personal, sino también para otras personas. Tú te puedes imaginar, hermano, el beneficio que Daniel y sus 3 amigos hicieron a su propio pueblo esclavizado, pero sobre todo a los conquistadores. Tú te puedes imaginar cuando a Nabucodonosor, su propio equipo de trabajo, sus magos, astrólogos, no pudieron recordar ese sueño en el capítulo 2, y que llega Daniel y que se lo recuerda, ¿verdad? Y que además lo interpreta, y entonces Nabucodonosor, emocionado, dice: wow, ese sueño que no me permitía vivir, ahora alguien me lo reveló. Y entonces, ¿qué le dice? El verdadero Dios es el Dios de Daniel. Fíjate nada más, impacta en el corazón de este rey pagano, pero también desde todo el pueblo caldeo, seguramente, hermano. Qué bendición. Y no se diga de Jesús, hermano. Cuando el Señor se puso firme frente al enemigo, después de 40 días y 40 noches, allí en Mateo 4, ¿cuál fue la bendición? Que el Señor Jesús dio seguimiento a la palabra, a pesar de los beneficios. ¿Te puedes imaginar todos los reinos del mundo? Si muchas veces con poquito que nos dé el mundo ya estamos metidos ahí, y nos desenfoca el enemigo de lo verdaderamente importante, hermano. Porque acuérdese, algún día tú y yo tenemos que dar cuentas de manera personal. Ahí no se va a meter mi esposa, ahí no se van a meter los líderes ni pastores. Tú y yo vamos a estar frente a este Dios hermoso. Y qué mejor, hermano, que obedecer su palabra dándole el seguimiento adecuado. Amén, iglesia.
¿Te animó este mensaje? ¿Habló Dios a tu corazón? Pues ahora a darle seguimiento. Amén. Muy bien, oramos. Gracias, Dios, por este mensaje. Gracias porque tú eres un Dios bueno, Señor. Porque repito, Señor, tú tienes pensamientos de bien y no de mal, como dice Isaías 55. Porque tus caminos, ¿verdad?, y tus pensamientos son más altos y mejores que los nuestros, Señor. Hoy te pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor, que tú, Padre Santísimo, te reveles y que pongas en nuestras vidas el querer como el hacer, y que, Señor, te demos honra al obedecer tus mandamientos, porque sabemos, Señor, que si lo hacemos vamos a ser útiles para nuestra familia y nuestra casa, y seguramente y con poder de lo alto para extender el reino de los cielos. En el nombre de Jesús, amén. Te mandamos un fuerte abrazo donde quiera que estés escuchando este mensaje. Hoy te invitamos a que tú lo aprendas bien, que lo puedas vivir para poder enseñar y conectarlo con otros. Nos vemos, iglesia amada. Acuérdate, este sábado tenemos reunión de mujeres a las 11. No te lo pierdas, hermanas, esposos, maridos, dejen venir, hijos, apoyen a sus mamás para venir a escuchar palabra poderosa de un Dios que está empeñado en demostrarnos que nos ama de verdad. Y nos vemos el domingo en las dos reuniones, a las 9 y a las 12, para darnos, ¿verdad?, un abrazo fraternal, para alabar a nuestro Dios y para poder poner en práctica el mensaje que ya tiene preparado. Amén. Te mando un fuerte abrazo. Hasta la próxima.